Dios le bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tenía mucho que no subía una prédica a YouTube, pero creo que el Señor me inspiró, estoy segura, porque dice la palabra de Dios que si algo bueno hay en nosotros es porque viene de Dios. Y creo que es uno de los mensajes más serios que voy a hablar. No serio porque tenga la cara seria, porque ustedes saben que yo soy muy risueña, pero serio por la magnitud de lo que el Señor trató en mi corazón, o lo que ha estado tratando todos estos días desde que fui a la iglesia y demás. Y lo que le voy a hablar quizá va a sonar un poquito fuerte, pero yo creo que es importante que suene fuerte porque dice la palabra de Dios que cuando Dios nos ama, nos disciplina. Y creo que ya no es tiempo de perder tiempo, ni de jugar a ser cristianos. Pero antes de empezar, vamos a buscar nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Pasado cierto tiempo, Dios puso a Abraham a prueba y dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Importante, aquí anoten, al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto, en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, se ciñó con un asno, cortó leña, y junto con sus criados y su hijo se encaminó hacia el lugar donde Dios lo había enviado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y desde lejos vio el lugar que Dios le había dicho, y le dijo a sus criados: esto me impacta, quédense aquí con el asno, porque el muchacho y yo iremos a adorar y regresaremos junto a ustedes. Wow. Abraham entonces tomó la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac, su hijo, el cual por su parte cargó el fuego y el cuchillo, y luego los dos caminaron para sintetizar, ¿no? Y de repente en la historia, Isaac dice: Padre mío, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Hijo, Jehová proveerá. Y siguieron juntos el camino. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. El título principal de lo que voy a hablar está basado en: ¿estás dispuesto en el día de hoy a sacrificar tu Isaac? Gloria a Dios. Isaac representa para mí aquellas cosas que nos gustan demasiado. Isaac representa para mí aquellas cosas que en muchas ocasiones hemos puesto en primer lugar antes que a Dios. Verdaderamente, yo estuve pensando mucho en estas palabras porque yo he sido una de esas personas que he puesto miles de cosas por delante de Dios. Sabemos los tiempos que estamos viviendo, sabemos que son tiempos muy difíciles. Para nadie es un secreto que esta es la última generación, para nadie es un secreto que Cristo viene pronto por su pueblo. Para nadie es un secreto que estamos totalmente dormidos y entretenidos. Y hoy, más que hablarte de las señales de la venida del Hijo del Hombre, quiero hablarte más allá de que Jesús venga. Quiero hablarte de la importancia de que estés preparado para cuando Jesús venga. Luego estaré dando un mensaje acerca de, escatológicamente, de las señales que ya se han cumplido y de por qué realmente somos la última generación. Pero más que hablarte de por qué somos la última generación, te quiero hablar de estar preparado para ese momento. Y no solamente este es un mensaje para las personas que sean cristianas, este es un mensaje para los que no lo son también. ¿Qué tan dispuesto estás de sacrificar tu Isaac? ¿Qué representa Isaac? Si vemos la Biblia en la historia de Abraham, el Señor le dice: yo quiero que tú sacrifiques a eso que tanto amas. Entonces, Isaac representa de una u otra manera aquellas cosas que amamos,
aquellas cosas que son prioridad en nuestras vidas, pero que muchas veces no están de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. En mi caso, cuando yo le decía al Señor esta mañana que yo estaba dispuesta a sacrificar mi Isaac, porque no solamente tenía uno, el Espíritu Santo, cuando estás en oración, cuando estás en búsqueda, el Señor te va a revelar cuáles son esos Isaac, cuáles son esos ídolos que tú has hecho. Y el Señor ministraba en mi corazón que nosotros como cristianos estamos cargados de ídolos. Wow. No me sorprende que las personas de impía tengan ídolos, no me sorprende que las personas que no conozcan a Dios estén asustadas por todo lo que está pasando. No me sorprende que el impío esté corriendo de aquí para allá. No me sorprende que el mundo cada vez esté más inmoral. Pero sí me apena muchísimo que nosotros, lo que nos decimos que somos hijos de Dios, estamos asustados. O sea, vemos todo lo que está pasando en Israel. Una pena terrible de lo que está pasando en Israel. Las profecías cumpliéndose y que no por eso debemos dejar de orar. Y no solamente orar por el pueblo de Israel, tenemos que orar también por el pueblo palestino, porque no es irnos a un mando, al final son niños inocentes, gente inocente que muere por una tontería de poder. Y vemos lo que está pasando también en otros países y vemos el mundo que está en caos, no solamente a nivel económico o a nivel de guerras, a nivel social. El mundo realmente está en caos y esto no es nada, esto es solamente el principio de dolores para lo que se avecina. Entonces, está bueno ya de que nosotros estemos jugando a ser cristianos, que estemos jugando a decir que vamos a la iglesia el domingo, que estemos jugando a decir que vamos a la iglesia los sábados, de estar debatiendo uno con otros cuál es la verdadera religión o cuál es la falsa religión, de estar perdiendo el tiempo. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que hemos hecho ídolos, que hemos sustituido a Dios por cosas banales de este mundo. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para despertar porque estamos adormecidos. Dice la Biblia en Mateo 24 que el pueblo de Dios estaría adormecidos en el fin de los tiempos y verdaderamente estamos muy adormecidos, estamos ciegos, somos como ovejas al matadero y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y como dije anteriormente, que el mundo esté ciego no pasa nada, pero que sea el pueblo de Dios que esté ciego. Yo estaba ciega. Yo puedo confesar en este día, puedo reconocer que hubo una etapa de mi vida cristiana que yo puedo decir que yo estaba dispuesta a morir por la cruz. Hubo una etapa de mi vida cristiana que a mí no me importaba que mi familia me llamara loca, a mí no me importaba dormir en puentes, ir al monte, ayunar, decirle no a cualquier chico, o sea, a mí no me importaba nada, pero llegó un momento en mi vida cristiana que me adormecí, que el desierto me cegó, que me dolía la carne, que dije, Dios mío, ¿dónde está? Que empecé a sustituir a Dios por ídolos, que quizás no me fui literalmente al mundo, a una discoteca, a tomar alcohol, a acostarme con todos los hombres que me aparecieran, no, nada de eso, porque no es mi naturaleza, ni nunca lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero porque muchas veces vemos los pecados como algo que fornicación es algo grande, lo es, adulterio es algo grande, la homosexualidad es algo grande, la prostitución, o que una persona diga que se descarrió y se vaya y se toma una cerveza en una esquina y decimos, ay, eso es algo grande, ya se descarrió. No, el descarriamiento viene del alma y viene del corazón. Puedes estar en la iglesia asistiendo y estar descarriado. ¿Porque qué es estar descarriado? Si no es estar totalmente desconectado de Dios, estar totalmente desconectado de la voluntad del Padre, estar totalmente desconectado de la intimidad con el Padre. Y cuando yo te hablo de la intimidad con el Padre, no te hablo simplemente con levantarte a las 3 de la mañana y a las 5 a orar. Te hablo de un todo, de esa alegría que te producía hablar de Cristo, de esa alegría que te producía estar cerca de Cristo, de que cuando te ibas a acostar de madrugada, lo primero que pensabas era, Señor, estás aquí conmigo, estás durmiendo, pero vino la escasez, vino la dificultad, vino el desierto, vinieron las situaciones difíciles en tu vida a causa de la palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo que cuando la tierra fue sembrada y la palabra fue lanzada a causa de la tribulación que se produce por esa palabra. Cuando Dios te da promesa, esa promesa tiene una persecución porque el diablo no se va a quedar tranquilo, obvio, pero a causa de esa persecución nos enfriamos y nos ahogamos y me pasó, puedo decir que me pasó y me ha pasado y no seré la única.
Y creo que lo que me ha mantenido de pie a pesar de mi desconexión ha sido lo que el Señor le dijo. Aquí vamos a ir a Apocalipsis y eso me impactó mucho. Podemos leer aquí en Apocalipsis, dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 4. Mira, dice: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Has puesto a prueba a aquellos que se dicen ser apóstol pero no lo son. Y has trabajado por la obra. Pero tengo una cuanta cosa en contra de ti. Has perdido tu primer amor. Muchas veces yo me preguntaba, ¿cómo tú, haciendo todas estas cosas para Dios, se supone que tú has perdido tu primer amor? Y lo entendí porque lo viví. Lo viví. Y puedo decir que Dios tuvo muchísima misericordia de mí, porque a pesar de que yo había sustituido a Dios por Isaac, por ídolos, aún así su misericordia me alcanzó. Me alcanzó porque no me permitió irme demasiado lejos o meterme demasiado profundo en el pecado. Es que no hay manera de pagarle a Dios todo lo que Él hace por nosotros. Y yo sé que Dios te entiende, yo sé que Dios sabe que has pasado por muchas situaciones difíciles que de una u otra manera te han hecho olvidar tu primer amor. Pero aquí hay un regalo para nosotros que dice: pero recuerda donde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías desde el principio. O sea, que no importa qué tan lejos nos fuimos de Dios, pero recordar las obras que hacíamos al principio cuando venimos a Él, cuando nuestra prioridad era el Espíritu Santo, cuando nuestra prioridad era Jesús, cuando no nos importaba literalmente lo que nadie dijera y solamente estábamos enfocados en Dios. Por eso hoy es un día en el que nosotros tenemos que matar a ese Isaac, tenemos que sacrificar a ese Isaac. Y a mí me sorprende la historia bíblica asociada a Isaac. ¿Por qué? Porque cuando Dios se lo pide, Dios le dice: al que tú amas. ¿Qué Dios te está pidiendo hoy que tanto tú amas, que tú no estás dispuesto a dar y que te cuesta dar? ¿Qué es eso que tú sabes que no viene de Dios? Cuando eres hijo de Dios, aun cuando estés lejos de Él en el corazón, aún así hay una voz pequeña, una voz que te susurra: estoy aquí, dame tu Isaac. Yo quiero ayudarte, yo quiero redimirte, yo quiero perdonarte, yo quiero cumplir el plan que tengo para ti, pero no puedo cumplir las cosas que te he prometido hasta que tú no me des a tu Isaac. Hasta que Abraham no estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Abraham no vio el cumplimiento terminado de la promesa, porque la promesa no era solamente el nacimiento de Isaac, era parte de la promesa, pero la promesa se concretaba en el momento que ese Isaac tuviera descendencia. Y fíjate, algo maravilloso. Recordamos que la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Cuando Abraham fue capaz de sacrificar a Isaac, Dios proveyó. Mira, si tú eres capaz hoy en día de sacrificar esas cosas que tanto tú amas, por causa de Dios, Dios va a proveer cosas mayores para ti. No es que simplemente tú vas a sacrificar un noviazgo, no es que simplemente tú vas a sacrificar ese chico que tú sabes que es inconverso, que no te conviene, que Dios te lo ha mandado a decir de miles maneras, o esa chica que no te conviene, que Dios te lo ha mandado a decir de miles maneras. Ese deseo sexual tan fuerte que sabes que no puedes estar en masturbación, que no puedes estar en fornicación, que no puedes estar en pornografía. Esas amistades que sabes que no te convienen porque de una u otra manera te alejan de Dios. Esas cosas que tus ojos están viendo que sabes que no te conviene. Ese trabajo que Dios te pidió que dejara. Todas esas cosas que Dios te está pidiendo que dejes. Que amas. Ese entretenimiento que no te deja tener una comunión con Dios. Esa pereza, ese dormir tanto. Todas esas cosas que Dios te está pidiendo, que amas por causa de Él. ¿Acaso tú crees que Dios no te va a proveer aquellas cosas que Él te pide que dejes? Te pregunto, vámonos a la historia del hombre rico. Cuando Dios le dijo al hombre rico: oye,
el hombre rico viene y le dice, mira, yo quiero seguirte. Porque a veces pensamos que Dios realmente no conoce la intención del corazón. A veces pensamos que Jesús es como la gente, que tú le puedes hablar mentiras, chantajearlo, usarlo, pero Dios te deja. Vemos que cuando el Señor Jesús le dice al hombre rico, lo miró y dice que lo amó. Yo he guardado los mandamientos desde pequeño. O sea, que guardar los mandamientos no te llevan ni siquiera a un conocimiento pleno de Jesús. Tú puedes guardar los mandamientos y que tu corazón esté lejos de Dios. Tú puedes estar en el ministerio y que tu corazón está lejos de Dios. Vemos en Apocalipsis que Dios le dice, tú andas en el ministerio, pero tu corazón está lejos de mí, madre mía, de mí. Entonces, vemos que el hombre rico, madre mía, gringa, española, vemos que al hombre rico, Dios le dice, pues entonces, dame tu Isaac. ¿Cuál era el Isaac del hombre rico? El amor al dinero. ¿A qué hay en tu vida que tanto amor le tienes que no eres capaz de dar por amor a la cruz? ¿Son tus hijos? Esos hijos que muchas veces tú piensas que son tuyos y que no son de Dios. Esos hijos que a veces tú piensas que si tú no estás se van a morir. No se van a morir, son de Dios. Ese esposo que tanto has estado esperando, esa promesa de casarte. Hemos convertido la soltería y el matrimonio en un ídolo. Lo digo por mí, hemos convertido la promesa de un hombre en un ídolo y nos ha desenfocado totalmente del enfoque principal, que es llegar a ser como Jesús y a tener una comunión plena con Jesús. Eso es parte del llamado. Tu esposo es parte del llamado, tu esposa es parte del llamado. Pero esa ansiedad que tienes hoy porque estás solo es producto de que tú no has sacrificado lo que tanto amas. Entonces el hombre rico no fue capaz de sacrificar eso que amaba. Él amaba el dinero más que todo en el mundo. Pero el hombre rico olvidó una promesa que se encontraba en Proverbio que dice que si tú le das al pobre, recibirías más. Si tú le das a Dios, así como Abraham, lo que amas, tú, Isaac, Dios va a proveer el cordero. Dios va a proveer el cordero. Todas las cosas que Dios te va a quitar. Por amor a Él. No es para que Dios vea cuánto tú lo amas, porque Dios ya sabe cuánto tú lo amas o no. Es para que tú te des cuenta cuánto tú lo amas. Tú. Porque hasta que no estás en el desierto, hasta que no estás en la circunstancia, hasta que no llega un momento en tu vida en el que tú tienes que decir, ¿sigo en escasez o me voy con un hombre que no me conviene, una mujer? ¿Sigo en escasez o hago lo correcto? ¿Sigo durmiendo o me levanto a orar? No es nada que yo te cuente que yo no he vivido. No es algo que yo te cuente que yo no he pasado. No es que yo aquí me estoy haciendo la más santa ni nada por el estilo. Hay una canción que me encanta de Ale San Pedro que dice, no soy un hombre bueno ni el gran siervo de Dios y lo que ve mi perro es un escenario, también unción. No he estado en revista, no he estado en campaña de Billy Graham. Entonces me encanta el coro que dice, yo soy tu hijo perdonado, una vasija rota del mercado de al lado, andrajoso que fui esclavo, cuya pesadilla es sentir que te rechaza un mercenario, un perdedor y apuesta, soldado, pero que soy tu hijo amado. O sea, me impacta esa canción porque él dice, no soy el hombre bueno que la gente ve en cámara. Y me pasa, muchas veces la gente me ve en videos o personalmente o me admiran y no, de mí no hay nada que admirar. Porque cuando nadie me ve, solamente Dios conoce mi corazón. Y que lo único que me ha mantenido, aún hablándote de que Dios es bueno, es su misericordia y su gracia. No depende de qué tan buena yo he sido, porque no lo he sido. No depende de qué tan santa yo he sido, porque no lo he sido. Depende tan solo de su gracia. Ha dependido de su gracia, de su misericordia, de su amor, de sus maravillas. Ha dependido solamente de Él. Que en los momentos más difíciles, en el calabozo más oscuro, cuando he sentido que ya no puedo más, que no puedo seguir con la cruz, que lo dejo. En vez de juzgarme, en vez de decirme que no valgo, que no soy suficiente, que no soy persistente, Él ha mandado a su Espíritu Santo para que me consuele. Y su temor ha sido mi fortaleza en medio de la tribulación.
Y que como tú, yo también en momentos no he podido sacrificar a mi Isaac. Como tú en momentos yo he hecho miles de ídolos. Como tú en muchos momentos no he querido ir a la iglesia. No he querido que me hablen de la cruz. Como tú él le reclamaba a Dios. He llorado amargamente delante de su presencia, preguntando que dónde él está, que por qué tanto silencio. Si fue que ya sus promesas ya no existen para mi vida. Como tú también yo lo he hecho. Pero como tú también yo decidí sacrificar a mi Isaac. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque que fuera de nosotros si tú no estuvieras con nosotros. Y a mí me encanta la actitud de Abraham, porque Abraham era amigo de Dios. Cuando somos amigos de Dios, a pesar de lo difícil que la vida se vuelve, confiamos en Él y en su palabra y en su promesa. Abraham le dice a los demás, Abraham no tenía que decirle a nadie lo que iba a hacer, porque Abraham tenía una relación con Dios. Y Abraham dice, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. 1, 2. Le dice al muchacho, Jehová proveerá. Tenemos las agallas, la valentía, el amor a Dios tan suficiente en esta generación del siglo XXI para aprender a decir no, para aprender a decir no a las vanidades de este siglo. Dice la palabra de Dios en las cartas paulinas, no se amolden al mundo, no se amolden al mundo. Y yo veo una generación cristiana muy cómoda, una generación cristiana muy amoldeada al mundo, una generación cristiana donde todo está bien y nada está mal, una generación donde le damos a Dios lo mínimo y bueno, Dios va a entender porque Dios es un Dios misericordioso. Hay muchas falsas religiones por ahí, engañando a la gente. Pero ¿sabes por qué hay tanta falsa religión engañando a la gente? Porque a esos que Dios ha llamado a hacer luz, a estos que Dios ha llamado a hacer sal, a estos que Dios ha llamado a hacer las misiones, están encerrados en sus casas, estamos con miedo porque hay un terremoto, porque hay un temblor, porque vino el COVID, porque me duele la cabeza, porque necesito trabajo. Nos hemos enamorado de este mundo de una manera tan fuerte. Nos están matando la vida espiritual. Si el diablo llega de repente con un pecado así evidente, tú vas a decir, no, es del diablo. Pero el diablo no llega con 2 cachos diciendo soy el diablo. No, no llega así, que el Señor lo reprenda. Él llega como ángel de luz. Porque si el pecado fuera tan evidente, entonces el Señor no le hubiese dicho a Ezequiel, les voy a enseñar a discernir entre lo santo y lo profano. Si lo bueno y lo malo fuera tan fácil de identificar, porque hay cosas que son malas que tú dices, bueno, la fornicación es mala. Bueno, sí, no puedo fornicar. Pero también es malo durar 8 horas con el teléfono en la mano, chateando el día entero y viendo series. Pero quizás tú no ves eso como que está muy grave. No lo ves como algo grave porque no es el pecado de la fornicación. Pero detrás de eso también está Satanás. Detrás de eso están los espíritus, pero detrás de todo eso está tu decisión. Satanás no puede hacer aquello que tú no le decidas. Tú tienes una decisión en tus manos. Hay una línea recta entre lo que el enemigo hace y lo que tú le permites, y esa línea recta es tu decisión, tu libre albedrío. Una de las cosas que yo hice para sacrificar mi Isaac, yo tomé una hoja y escribí mis ídolos, todos los ídolos que tenía en mi corazón o los que había reconocido. Lo escribí y luego los maté, los crucifiqué. Y sé que no va a ser fácil porque todos los días quizás pueden venir momentos de decaimiento, que me sienta
pero ya he tomado una decisión y yo sé que junto al Espíritu Santo, si hoy tú tomas una decisión que está a un paso de un lapicero y una hoja y una decisión verdadera del alma, hacer una hoja, decir Espíritu Santo, ayúdame a identificar cuáles son los ídolos, cuál es el Isaac que Dios me está pidiendo en esta hora. Y no solamente hacerlo como un acto de que, bueno, si yo le entrego mi Isaac a Dios, Él me va a cumplir sus promesas. Olvídate de las promesas, ellas están ahí por default, porque la Biblia las dice, pero aquí la promesa más grande es poder llegar a parecernos al hombre perfecto que es Jesús. ¿Ustedes creen que los cristianos estamos listos para una persecución? No. Los cristianos no estamos listos para una persecución. Porque si no estamos listos para dejar Netflix, si no estamos listos para dejar un yugo desigual, si no estamos listos para dejar de vestirnos de la manera como nos estamos vistiendo, señores, de verdad, el pueblo cristiano hoy ni siquiera tiene prudencia de la manera en cómo se viste. O sea, cuando tenemos temor a Dios, tenemos que tener temor a Dios en todo. Y el Espíritu Santo mismo te dice cuando haces algo para llamar demasiado la atención. Entonces, los cristianos no estamos listos para una persecución. Y la persecución no está lejos. Tenemos una persecución espiritual en la casa, con la familia, con los amigos, con las ideologías de género que se están levantando, con lo del aborto y todo lo demás. Pero si nosotros no tenemos agallas de ni siquiera sacrificar algo tan pequeño como 1 hora o 15 minutos de nuestro tiempo para dedicárselo a las disciplinas espirituales, porque yo también lo he hecho, porque yo no lo estoy diciendo porque yo sea una santa, porque yo lo estoy diciendo porque yo también he estado como tú, adormecida, ciega, pensando solamente en mi desierto y en mis necesidades económicas, físicas, de salud, matrimonial, y he perdido muchas veces el foco, he tenido ceguera espiritual. ¿Cuál es el foco aquí? Llegar a ser como Jesús y predicar su palabra. Sin número de gente suicidándose, un sinnúmero de gente muriéndose, un sinnúmero de niños siendo abusados. Y nosotros duramos 8 horas con el móvil en la mano y no nos sentamos 10 minutos a orar. Y después decimos que amamos a Dios. Me da un coraje espiritual, me da una impotencia espiritual cuando yo veo que muchísima gente sube a las redes: Dios, te amamos, tú eres lo más importante para nosotros, no sé qué. Vale, me da coraje, me da enojo, no solamente contigo, conmigo, porque yo también lo he hecho. Pero sin embargo, cuando Dios nos pide lo mínimo, le damos migajas, y te aseguro que Dios no quiere tus migajas. Dios no le hace falta tus migajas. Mira, me acuerdo de la historia de Elías. Yo muchas veces he venido a Dios chantajeándolo. Mira, Señor, yo soy tu sierva, que te he servido durante 15 años y te he sido fiel. Y el Señor me trae al corazón: yo tengo 6,000 que no se han doblado delante de mí. ¿Cómo le dijo a Elías? Elías pensaba que él era el profeta, el santo, el que era el único que era fiel. Y el Señor le dijo: mira, tío, yo tengo 6,000 apartados para mí que no se han postrado. Y Dios tiene en este tiempo una generación, tiene no 6,000, no, tiene muchos miles que no se han postrado delante de dioses paganos. Dios tiene muchas personas en Corea, en China, en Estados Unidos, en África, en Haití, en República Dominicana, en España, en toda parte del mundo, en Marruecos, en toda parte del mundo. Dios tiene personas que no se han doblado ante las leyes antimorales, que están dispuestas a morir. Pero tú y yo, ¿estamos dispuestos a morir? No me digas que tú estás dispuesto a morir si tú ni siquiera estás dispuesto a dejar esto que tanto amas, a sacrificar a tu Isaac. Las cosas grandes que aquellos hombres de Dios hicieron, que fue entregar su vida por nosotros, empezaron con pequeños sacrificios. Gloria a Dios, Señor, por ese rema. Cuando Pedro fue capaz de que lo metieran a la cárcel y aún así salir de ahí y seguir predicando. Cuando Pedro estaba con Jesús evangelizando, gloria a Dios, y Pedro le dice al maestro: si eres tú, dime que me lance del barco. Pedro se lanzó. Fue algo pequeño que Pedro hizo,
¿no? Porque no es lo mismo simplemente lanzarte de un barco y tú estás consciente de que Jesús está al otro lado y que de una otra manera te va a salvar. A tú dejar que te maten y ya Jesús no está de manera física a tu lado, sino de manera espiritual. Pero fue una acción pequeña que Pedro hizo de lanzarse de ese barco que lo llevaría a largo plazo a tomar una decisión grande de dar su vida por el maestro. Si tú no haces una cosa pequeña ahora por el maestro, como dejar a ese chico, dejar de hablarle a ese chico que sabes que no es cristiano, que sabes que le vas a lastimar tú el corazón también, porque a largo plazo tendrás que dejarlo y lo dejarás herido. Si tú eres capaz de amar a ese prójimo, porque no es solamente cuidar el corazón tuyo, es cuidar el corazón de alguien que está enamorado de ti, pero que tú sabes que a largo plazo no es lo que Dios tiene para ti. ¿Para qué perder el tiempo? Como el Señor me dijo, ¿para qué quieres tener tu corazón entretenido? Si cuando, Dios me dice, ¿para qué quieres tener, si la persona llega y tienes el corazón entretenido, ¿para qué quieres tener el corazón entretenido? Y si llega la persona que Dios tiene para ti y ya tu corazón está entretenido, ¿qué vas a hacer? ¿Lastimar a alguien más y dejarlo así como si no fuera nada? Ahí no está el amor de Dios. Es que no amas a Dios, es que no. Porque si no cuidas el corazón del prójimo, es imposible que digas que amas a Dios. Yo tampoco. Yo he dicho que lo he amado, pero tampoco lo he amado. Porque, como decía la pastora ayer, los hechos valen más que las palabras. Los hechos no significan nada. Los hechos no significan nada. Las palabras no significan nada. Los hechos significan mucho. Pero tú y yo somos como los discípulos cuando andábamos con Jesús. Al principio, los discípulos no sabían claramente quién era Jesús, pero estaban ahí constantemente con Él. No entendían lo que Jesús hacía, pero estaban ahí constantemente con Él. El corazón de los discípulos no estaba muy conectado al Padre cuando lo tenían al lado, pero fue cuando el Padre resucitó. Cuando el Padre resucitó fue que el Evangelio empezó a tener importancia en sus vidas. Quizás en el día de hoy el Evangelio tiene que resucitar en nuestras vidas. Cuando el Evangelio de Dios resucite en nuestros corazones, entonces vamos a ser capaces de entregar a nuestro Isaac. Vamos a ser capaces de hacer aquellas cosas que Dios nos está pidiendo en el día de hoy que hagamos. Gloria a Dios. Y nada más que agregar, porque cuando se agrega lo que Dios no dice, pues entonces se daña todo lo que Dios ha dicho. Para terminar, como te dije, toma un lapicero, toma una hoja y dile: Espíritu Santo de Dios, háblame, Jesús. Háblame, Señor. ¿Cuál es mi Isaac? Está bueno de fingir y jugar a ser cristianos. Tenemos que parar de fingir y jugar a ser cristianos, porque el caos aún no comienza. El caos terrible que el mundo va a experimentar. Y si en ese caos no estamos resguardados bajo las alas del Eterno, vamos a negar a Jesús, así como lo hizo Judas. Vamos a negar a Jesús. No te preocupes por el futuro. Recuerda la palabra que Jesús dijo en Mateo. No te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de beber, no te preocupes por lo que has de dejar por causa del Evangelio. Ese Isaac que tú vas a sacrificar en el día de hoy no es nada comparado con la providencia que Dios te da.